Buenas noches. María es una mujer española de apenas unos 32 años que se ha casado pero por lo civil y que no piensa tener más de un hijo. Es la triste realidad que vive España. Somos madres cada vez más tarde pero con menos hijos. Preocupantes y alarmantes cifras las que hoy arroja el Instituto Nacional de Estadística. Mueren más personas, nacen menos y ya no aceptamos el compromiso. Se confirma la tendencia y la pirámide se invierte. El número de nacimientos ha disminuido hasta un 30% en la última década, lo que se traduce en que el pico de la pirámide son los bebés y la base, las personas más mayores. A la España vacía se le suma que hay más ancianos que niños. Hay quien piensa en arreglar este problema con la inmigración, con parches. Pero ¿no será que en esta España nos faltan valores y nos sobran etiquetas? Más noticias en titulares. El Partido Socialista vuelve a aliarse con los nacionalistas. Unai Ugalde, parlamentario de Geroa Bai, ha sido elegido presidente del Parlamento de Navarra gracias a los votos del Partido Socialista. Primer cambio de cromos de Pedro Sánchez al separatismo. Ha sido una vergüenza y una infamia, porque el Partido Socialista siempre cede ante el chantaje. Siempre le da las instituciones a los nacionalistas y a los amigos de Bildu. Manuel Valls sale a la palestra para arremeter duramente contra Ciudadanos. En una rueda de prensa, el francés ha vuelto a reivindicar públicamente su apoyo a Ada Colau, justificando que la líder de los comunes no es Ernest Maragall. Valls asegura que la estrategia de Ciudadanos es atención sectaria. Ciudadanos se ha convertido en el partido que ahora pacta de hecho, con una formación iliberal, reaccionaria y antieuropea. No se vale esconderse detrás del Partido Popular. El separatismo tiene su coste en las aulas catalanas, concretamente en Terrassa. Escribió Viva España y pintó una bandera del país. Unos hechos por los que supuestamente una niña de apenas 10 años fue víctima de una agresión por parte de su profesora. La familia ya ha interpuesto una denuncia ante los Mossos d'Esquadra. La policía francesa vuelve a detener a Josu Ternera en virtud de una orden de extradición de España. Un tribunal de París había decretado su inmediata puesta en libertad, pero no ha llegado a salir de prisión. 5 años han pasado ya desde que Juan Carlos I abdicase. Felipe de Borbón ascendía al trono el 19 de junio de 2014, cuando fue proclamado rey por las Cortes. Media década al frente de la corona de España, marcada por tensiones políticas. Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana. Ante 20.000 personas en un acto en Orlando, Donald Trump vuelve a presentarse como candidato a las elecciones presidenciales de 2020. Queda todavía mucho tiempo para que los estadounidenses lleguen a las urnas, pero el neoyorquino comienza fuerte con su lema de campaña y atacando a los medios de comunicación. Is it going to be Make America Great Again, which is probably and possibly the greatest theme in the history of politics, I think. You know, there's a new one that really works. And that's called Keep America Great. Hoy hemos abierto un nuevo tiempo para el futuro de Navarra. Creo que se abren nuevos tiempos, que el objetivo sigue siendo el mismo: conformar un gobierno progresista, plural y alternativo de Navarra, con una suma de 23. Y para eso vamos a poner todo nuestro empeño. Nosotros siempre hemos dicho que no íbamos a dar nuestros votos a Navarra Suma y que tampoco lo íbamos a negociar, íbamos a pactar con EH Bildu.
Primer pago de Sánchez al separatismo tras dar los socialistas a Jero Abay la presidencia del Parlamento navarro. El parlamentario Unai Ugalde ha sido elegido este miércoles presidente del Parlamento navarro después de que finalmente haya recibido los votos del Partido Socialista, a pesar de la ruptura de las negociaciones que han iniciado poco antes de la votación. En una negociación de última hora durante un receso de la sesión constitutiva del Parlamento de Navarra, Partido Socialista y Jero Abay han alcanzado un acuerdo y finalmente Ugalde ha conseguido los apoyos necesarios. En la primera votación nadie ha obtenido la mayoría absoluta necesaria y han pasado a una segunda votación los dos candidatos más votados. Cuando se iba a proceder a esa segunda, Jero Abay ha pedido un receso y se ha producido una primera reunión que ha terminado con ese acuerdo. EH Bildu ha entrado en la mesa del Parlamento de Navarra con una secretaría. La candidatura de la formación abertzale ha recibido el apoyo de Jero Abay e Izquierda Ezkerra, a pesar, eso sí, de la negativa del Partido Socialista. Los proetarras han querido alzarse como necesarios. El Partido Socialista todavía sigue hablando de exclusión y creo que es evidente que, tal como se ha demostrado en la mesa, es imposible conformar una mayoría alternativa a la derecha sin contar con Euskal Herria Bildu, sin sentarse a hablar con Euskal Herria Bildu. Por tanto, bueno, estar en la mesa, desde luego, es un paso, pero eso no ha sido en ningún caso gracias al voto del Partido Socialista y, por tanto, lo que vamos a seguir viendo es a lo largo de los próximos días y las próximas semanas qué pasos se van dando. Jero Abay consigue todo lo que pedía y logra la presidencia de la Cámara y la entrada de los abertzales en la mesa. La formación de Uxue Barkos ha valorado el acuerdo con los socialistas del siguiente modo. Representa a esa Navarra progresista, a esa Navarra plural, a esa Navarra que puede y debe hacer posible un gobierno progresista y plural, un gobierno que lógicamente le toca liderar a la señora María Chivite. Y bueno, pues queremos mostrar nuestra satisfacción por el comportamiento de las fuerzas progresistas en este Parlamento. Una vez más ha quedado claro que la propuesta de Jero Abay era la más adecuada, era la que respondía a las ansias de un gobierno progresista y plural en nuestra comunidad. UPN alerta de las consecuencias para Sánchez por los acuerdos en Navarra. Ya aseguraron en varias ocasiones que si los socialistas llegaban al gobierno navarro no darían su abstención para la investidura de Pedro Sánchez. José Javier Esparza, el cabeza de lista de Navarra Suma, avisa criticando el respaldo de los proetarras. Bueno, pues yo creo que lo que hemos visto ha sido un paripé, un teatro perfectamente orquestado. Entiendo que desde hace días, pues en fin, para que pareciera una cosa y terminara siendo justamente lo contrario. En definitiva, y desgraciadamente hay un acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y EH Bildu, eso es lo que se ha visto hoy. Aquellas peticiones que hace 2 o 3 días la propia presidenta del Gobierno realizó de forma pública en una rueda de prensa, que básicamente decían que la presidencia del Parlamento tenía que ser para Jero Abay, que EH Bildu tenía que estar en la mesa del Parlamento y que la gobernabilidad de Navarra no podía estar en manos de Navarra Suma, pues parece que, en fin, por lo menos 2 de ellas, desde luego, se han cumplido. El Partido Socialista de Navarra ha cedido a ese chantaje. Una infamia. Así ve Inés Arrimadas lo que ha sucedido en la Cámara Navarra. La de Ciudadanos ha asistido a la constitución del Parlamento y al término de la sesión ha recordado de qué lado están los separatistas, los socialistas. Lo que pasa en Navarra es una cuestión de Estado. Y lo que nos temíamos que podía pasar en Navarra ha pasado, que es que el Partido Socialista otra vez le ha regalado esta institución a los amigos de Bildu, al nacionalismo. El Partido Socialista siempre que puede pacta con los nacionalistas, siempre que puede les entrega las instituciones. Ha sido una vergüenza y una infamia, porque el Partido Socialista siempre cede ante el chantaje, siempre le da las instituciones a los nacionalistas y a los amigos de Bildu. Manuel Valls dispara contra Ciudadanos. Tras la ruptura con la formación naranja, ha comparecido en rueda de prensa reiterando su apoyo a Colau y centrando toda la crítica en el que hasta ahora era su socio. Además de sectaria, ha sido y es una estrategia equivocada que provoca el sentimiento de que se ha sacrificado Cataluña por ventajas electorales en el resto de España. Ahora sí puedo explicar que en algunos momentos fue mi compromiso con Barcelona y con los barceloneses lo único que frenó la ruptura después de las elecciones andaluzas. Ciudadanos se dice liberal,
progresista y europeísta. Y son muchos, por supuesto, los que en Ciudadanos son liberales, progresistas y europeístas. Pero Ciudadanos se ha convertido en el partido que ahora pacta, de hecho, con una formación iliberal, reaccionaria y antieuropea. No se vale esconderse detrás del Partido Popular. Inés Arrimadas ha sido la encargada de responder a esos reproches. Asegura que en su partido no van a recibir ni lecciones ni consejos de alguien que ha mantenido en el poder a Ada Colau. Pues que Valls ha salido a criticar ferozmente a Ciudadanos y a defender a Colau diciendo que no es tan mala y que es muy diferente de Ernest Maragall. No formamos parte ya de ese proyecto. Nosotros tenemos grupo propio, por cierto, con más concejales que el que tiene el señor Valls, y nosotros vamos a seguir siendo la voz del constitucionalismo, porque a nosotros no nos va a dar lecciones de defensa del constitucionalismo nadie. Porque nosotros nos hemos partido la cara en Cataluña, porque hemos sufrido amenazas de muerte, agresiones, persecuciones, y por tanto vamos a seguir siendo la voz de los constitucionalistas que saben que tener a Colau en el Ayuntamiento de Barcelona es tan mala idea como tener a Ernest Maragall. Y además es que, con humildad, creo que es que nos han dado la razón a las 48 horas de formarse el Ayuntamiento. Íñigo Errejón ha cargado contra el nuevo gobierno del Ayuntamiento de Madrid. El de Más Madrid ha tendido la mano a Ciudadanos también para gobernar en la comunidad. Si Ciudadanos quiere no equivocarse, sigue habiendo otra posibilidad. Pero a mí me da que ya han tomado una decisión y que esa decisión es una decisión que no entienden ni una parte de sus votantes ni sus socios en Europa. ¿Era mejor una oferta de gobierno alternativo a que Vox tuviera la llave de un gobierno del Partido Popular entrampadísimo en corrupción en la Comunidad de Madrid? Pues yo creo que era menos malo. No son gobiernos para hacer, son gobiernos o para protegerse de la posible investigación y la mirada de la justicia, o para deshacer, como hemos visto en la ciudad de Madrid. Parece que Begoña Villacís se lo va a poner complicado a Martínez Almeida. La vicealcaldesa se inclina más por políticas progresistas, como las de Manuela Carmena, como por ejemplo no eliminar Madrid Central, apostando también por seguir impulsando la fiesta del orgullo en la ciudad. Y de hecho en el pacto de gobierno al que hemos llegado, el orgullo ocupa una parte y ocupa una parte importante, porque efectivamente es algo a preservar, es algo que ocupa parte del corazón de Madrid, pero no solo a nivel simbólico, sino también físico. Se desarrolla dentro de lo que es el corazón de Madrid, y dentro del pacto al que hemos llegado, por supuesto, una de las cosas que hemos pactado es que el orgullo se queda en el corazón de Madrid. No lo vamos a revertir, lo vamos a mejorar, y para mejorarlo lo que tenemos que hacer es escucha activa con todos los actores, con toda la gente afectada, con las plataformas de afectados, con los colegios, con todo el mundo que se haya visto afectado, y es lo que vamos a empezar a hacer. Siguen saliendo a la luz detalles de la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Fuentes del gobierno y de las filas socialistas han confirmado a La Sexta que se habría ofrecido a Podemos un acuerdo de gobierno de cooperación, una colaboración programática, parlamentaria e institucional, una hoja de ruta que se divide en 3 puntos: avances sociales, cooperación parlamentaria y cooperación institucional. Sin embargo, en las filas moradas insisten en entrar en el gobierno. La portavoz de Podemos, Irene Montero, insiste y persiste en que formar parte del gabinete de Pedro Sánchez. Hemos sido muy claros en que no solamente en que queremos un gobierno conjunto entre el Partido Socialista y Podemos, que pueda dar garantías a la gente de que sus vidas van a mejorar, de que el salario mínimo se va a subir, de que vamos a bajar la factura de la luz, sino que también, pues bueno, tenemos que dar garantías de que nuestra posición es la posición de la discreción y de la protección de la negociación. Pero que nosotros estamos convencidas de que finalmente Pedro Sánchez no va a defraudar, porque hay una amplia mayoría social en este país que nos quiere ver gobernar conjuntamente. Pero en el gobierno no quieren ceder a esas exigencias. La número 2 del Ejecutivo en funciones, Carmen Calvo, habla de una participación únicamente administrativa. No serían responsabilidades en el Consejo de Ministros, pero se reirían responsabilidades político-administrativas importantes en una administración general del Estado importante como la que se corresponde con un país como el nuestro, es decir, que serían también responsabilidades para hacer una labor de carácter político importante, independientemente, repito, que la oferta que ha hecho el presidente no está ubicada en el Consejo de Ministros. Hay una oferta, nosotros queremos trabajar con una cierta elegancia, con absoluta sinceridad y con absoluta claridad para que todo el mundo sepa cuáles son nuestros objetivos y cuáles son el sentido de la responsabilidad que pensamos que tenemos,
pero como bien hemos dicho, es Unidas Podemos quien ahora tiene que contestar si conviene o no conviene sus objetivos. Esta oferta de entrar en el Ejecutivo es comprensible para Íñigo Errejón. Cree que el Partido Socialista debe compartir el poder con Podemos si Pedro Sánchez quiere continuar en la Moncloa. Me parece lógico que si son dos fuerzas políticas que están destinadas a entenderse, pues algún grado de compartir el poder tienen que tener. ¿Cuál sea ese grado? No me compete. Yo quiero que haya gobierno progresista pronto y quiero que sea un gobierno valiente, que se atreva. Un concejal de Vox retira el busto de Abderramán III de la plaza de Cadrete, en Zaragoza. El nuevo consistorio, presidido por el PP, gracias a los votos de Ciudadanos y Vox, ha tomado esta decisión de trasladar la estatua del califa a la exposición del castillo. Decisión que no ha estado exenta de polémica. Pero ¿quién fue Abderramán III? Se lo preguntamos al historiador Fernando Paz. Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches. Abderramán III fue el primer califa, el que inauguró el califato de Córdoba, el que hizo pasar al Andalus del Emirato Independiente que fue hasta el año 929, comienzos del siglo X, a esa condición califal. ¿Cuál es la diferencia entre Emirato y califato? Pues que el Emirato tenía una independencia política y una dependencia religiosa, mientras que el califato representa o supone la independencia tanto política como religiosa. Fue un gran líder del Islam en Al-Ándalus, fue un gran califa sin duda ninguna, un esplendor cultural durante la etapa de su gobierno, por cierto, que era de ascendencia vascona en términos generales, era un hombre de un aspecto muy poco árabe y se pintaba la barba de negro para parecer más árabe de lo que era, porque ya digo que lo era muy poco, y tenía la costumbre también de exterminar a sus enemigos una vez que estos habían rendido las plazas y cometer notables degollinas. En cualquier caso, la razón por la que esta estatua fue colocada, ubicada en ese pueblo por parte de la administración de izquierdas fue no por razones probablemente históricas, sino de carácter puramente ideológico para dar una imagen de su población como la de una localidad felizmente multicultural. Fernando Paz, gracias y muy buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Carles Puigdemont estará en la constitución del nuevo Parlamento Europeo, o por lo menos lo intentará. El expresidente de la Generalitat, huido de la justicia, pide antes de acudir un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. We will continue present documents and we will join probably the European Court of Justice. And we hope we will be in Strasbourg next month. We have no doubt in that point. The final resolution is in the hands of the European Court. It doesn't matter whether the path we choose or we follow to achieve our goal, but we strongly believe. Por pintar una bandera de España, denuncian la agresión de una profesora a una alumna de 10 años en Terrassa. Ocurrió en el colegio público Font del Alba, así lo indica el informe de urgencias que se ha hecho público en varios medios de comunicación. La familia de la pequeña ya ha presentado una denuncia ante los Mossos d'Esquadra en la que aseguran que fue después de que la niña pintase esa bandera de España en un álbum escolar con la frase de Viva España. La Consejería de Educación de la Generalitat también ha activado una investigación interna para averiguar qué fue lo que sucedió en el colegio. Felipe VI cumple 5 años como rey, media década marcada por el desafío separatista, por el caso Nos y las polémicas grabaciones de Corina, un monarca a prueba de desafíos. Han pasado ya 5 años desde que vimos estas imágenes. Felipe VI saludando en el balcón de la Plaza de Oriente tras ser proclamado rey de España después de que su padre le cediera el trono. Una jornada histórica en la historia de nuestro país. Daba así comienzo un reinado que justo hoy cumple su primer lustro. 5 años en los que la familia real ha ido coleccionando momentos, unos más solemnes y otros más festivos, que han conseguido dar forma al mandato de Su Majestad el Rey. Como decimos, 5 años de reinado que tuvo una de sus anécdotas más complicadas, justo el día en el que los separatistas celebraban el referéndum ilegal. Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana.
También, y con motivo de su 50 cumpleaños, don Felipe impuso a su hija, la princesa de Asturias, el toisón de oro, la máxima condecoración de la corona. Pero no solo esto, porque Felipe VI durante este lustro también ha tenido muchos eventos en su agenda internacional. Ha visitado hasta 25 países en los que siempre ha defendido lo mucho que significa España a nivel mundial. Y así, de este modo, el primer lustro de reinado del rey Felipe ha culminado de una forma parecida a la que comenzó. Si hace 5 años su padre renunciaba a la corona en su favor, ahora ha dado un paso más, anunciando su retirada definitiva de la vida pública en el 5º aniversario de su abdicación. España sigue siendo monárquica. Más de la mitad de los españoles se confiesan partidarios de que se mantenga la corona. Exactamente un 50,8% se confiesa monárquico. Los que prefieren la república se quedan en un 46%. Son las conclusiones de una encuesta que publica hoy Vanitatis. Desde hace 4 años no sabíamos qué opinaban los españoles de la Casa Real. Y es que el CIS dejó de preguntar sobre cualquier tema relacionado con la institución desde el año 2015. Elecciones al Consejo de la Policía que se celebran hoy mismo, este miércoles. Tenemos ya conexión directa con el candidato Pablo Pérez de Jupol. Señor Pérez, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Salva, y muchas gracias por esta participación en este informativo. Bueno, ¿cómo afronta su plataforma estas primeras elecciones? Bueno, pues sobre todo con mucha ilusión ilusión generada gracias al empuje de muchos miles de compañeros que están dándonos su confianza, y esa ilusión, ese trabajo, ese esfuerzo, ese sacrificio que hemos estado demostrando durante toda esta campaña, y con unas expectativas bastante importantes. En estos momentos, pues según nos han manifestado una gran cantidad de interventores, las expectativas son buenas. Sí es verdad que a pie de urna nos han manifestado que nos han votado un número bastante importante de compañeros, así que bueno, a la expectativa de que salgan estos resultados y con ilusión. ¿Qué supone estar dentro del Consejo de la Policía? Bueno, el estar dentro del Consejo de la Policía nos va a suponer el ser representativos, el tener lo que hasta ahora no teníamos, voz y voto. Sí es verdad que hasta ahora el Consejo de la Policía es un órgano que es única y meramente consultivo, no es de carácter vinculante, que es una de las reivindicaciones que vamos a hacer una vez que estemos dentro, conseguir que esos acuerdos que se generen ahí sean vinculantes. Así que para nosotros es un paso importante para obtener esa representación y conseguir esa voz y ese voto. ¿Cuáles serán sus primeros pasos si consiguen en Jupol hacerse con el control del Consejo? Bueno, el control. Lo que pretendemos no es tener el control del Consejo, sino obtener ese número de representación importante para de esa forma seguir en nuestra principal lucha, que lógicamente es la equiparación salarial, que es por lo que hemos llegado aquí. Y desde el primer momento sería el punto primero e importantísimo que plantearíamos en el Consejo de la Policía. Sería equiparación real, total, absoluta, y sería una línea roja infranqueable. O sea, para nosotros, si desde el primer momento ese acuerdo que han firmado el resto de sindicatos no nos llevase a una equiparación real y total, plantearíamos un conflicto colectivo permanente hasta que no se solucionase el tema de la equiparación. Dejar claro que ese conflicto colectivo permanente se presentaría y se plantearía única y exclusivamente si la equiparación no se lleva a cabo. Pero además de la equiparación salarial, ¿qué otras reivindicaciones se están llevando a cabo? Hombre, tenemos reivindicaciones que entendemos muy importantes, como es el tema de la reclasificación al Grupo B para la escala básica. Creemos que es fundamental y, dados los estudios que hemos realizado y nuestro gran trabajo, entendemos que es viable tanto académica como formativamente. También tenemos en nuestro programa electoral un plan de suicidios. Creemos que es fundamental el establecer dentro del Cuerpo Nacional de Policía un plan para la prevención de suicidios. En este año ya llevamos entre Policía Nacional y Guardia Civil 12-13 suicidios. Es una lacra que nos está golpeando fuerte y creemos que es muy importante, así como bueno, otros muchos factores como el tema de medios materiales, chalecos antibalas, fundas antihurto, incluso el tema de las pistolas Taser, que creemos que es también fundamental para los compañeros que están cada día en la calle y se enfrentan a intervenciones complicadas. Pablo Pérez, mucha suerte y muy buenas noches. Muchas gracias, Salva, un saludo y un abrazo a todos los compañeros y agradecerles la confianza que están depositando en nosotros.
Más asuntos del día. Al presidente de la Liga se le ha preguntado por la operación Oikos, reciente desarticulación de la trama de supuestos amaños de partidos que tenía a Carlos Aranda y a Raúl Bravo como cabecillas. A Javier Tebas le llegó el escándalo sin causarle sorpresa alguna. No, la intuición es que hay que trabajar mucho el mundo del mercado de las apuestas, es lo que por ahora tengo, nada más. Creo que toca el momento de trabajar e investigar dentro de cada club lo que ha pasado y ha habido un jugador que ha dicho que había habido un pacto, ¿no? Pues que habrá que trabajar y si es así ya tarda la demanda del Huesca contra ese jugador. Es una fanfarronada de Aranda, se ve clarísimamente. De Aranda me creo muy poquitas cosas y más en el entorno en el que lo está diciendo, ¿eh? Trato de favor por ser hijo de. La Fiscalía denuncia un trato de favor a Oriol Pujol. El Ministerio Público se opone a que pueda salir de la cárcel para trabajar y ejercer voluntariado entre semana. Denuncia que tiene más privilegios ahora que con el tercer grado, que le fue revocado. En un escrito remitido al juzgado se sostiene que ha recibido un trato privilegiado por ser hijo del expresidente de la Generalitat y miembro destacado del partido fundado por su padre. Asimismo, reprocha que ni siquiera haya pasado 2 meses en prisión. Pujol cumple una condena de 2 años y medio de cárcel por el caso ITV tras haber pactado con la Fiscalía. La policía francesa vuelve a detener al etarra Josu Ternera en virtud de una orden de extradición de España que le reclama por un atentado de 1987 que dejó 11 muertos. Esta mañana conocíamos que la justicia gala le dejaba en libertad bajo control judicial. Podría abandonar la prisión, pero tendría que fichar una vez a la semana. El histórico etarra comparecía este miércoles por unos hechos que ya le valieron una condena en rebeldía a 7 años por pertenencia a la organización terrorista y que él recurrió una vez arrestado el pasado mes de mayo. Cuando la presidenta del tribunal le ha interrogado, ha dado su nombre y apellido, su lugar de nacimiento y a la pregunta sobre su nacionalidad ha respondido forzosamente español. Su defensa ha alegado problemas de salud. Un hecho que se produce justo hoy, cuando se cumplen 32 años de la matanza de Hipercor. Un día como hoy, de 1987, ETA provocó una matanza histórica en el supermercado de Barcelona. 21 muertos y 45 heridos. Fue uno de los mayores atentados de la banda terrorista que reflejan el terror de toda una época. Aquel 19 de junio, un coche bomba estalló en el centro de la primera planta del parking, ubicada en el segundo sótano del Hipercor de la Meridiana. Por motivos personales, la juez del caso de los ERE se retira. Según el diario ABC, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y que está al frente de casos tan conocidos como el de los ERE irregulares o el de los avales de IDEA, se ha dado de baja por motivos personales. Sin embargo, según el diario El Confidencial, ha sido por la presión a la que está siendo sometida. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía aseguran que será José Ignacio Villaplana el que asuma toda la carga de asuntos de ese juzgado. Repaso de la actualidad jurídica en nuestra sección de tribunales con el director de Confilegal, con Carlos Berbel. Señor Berbel, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, lo acabamos de conocer unos minutos antes de que comenzase este informativo. La policía francesa vuelve a detener a Josu Ternera, pero explícanos un poco, ¿por qué entonces esta mañana la justicia francesa le deja salir en libertad? Son causas totalmente diferentes. Dos cosas diferentes. Él tenía 2 sentencias por pertenencia a la banda armada en rebeldía, que es curioso porque en España no puedes condenar a nadie con penas de más allá de 2 años. Sin embargo, hay otros países, como por ejemplo Francia, que sí puedes condenar a alguien en rebeldía. Es decir, no está, pero lo condenas a 7 años u 8 años. La posibilidad que tiene, por ejemplo, cuando nos encontramos con gente de esta, es que lo que te dice Francia o Alemania, que también lo hace, es que se les va a hacer un nuevo juicio y bueno, ahí se garantizan pues las seguridades jurídicas. Pero en este caso, él compareció esta mañana ante el Tribunal de Apelación por eso, y sus abogados lo que argumentaron fue que padecía cáncer de próstata, tenía que ser atendido en un hospital y demás, y le aseguraron que no huiría, le pondría una muñequera o lo que fuera, y le dejaron en libertad. Pero nada más dejar en libertad, pues le volvieron a detener porque hay una orden europea de detención que fue emitida por el juez de Central de Instrucción de España, Ismael Moreno, por el atentado del 87 de la Casa de Cuartel de Zaragoza, que hubo 11 muertos. Entonces, bueno, vuelve a estar
es otro caso diferente, vuelve a estar en manos de la justicia, que tendrá que decir, en 48 horas él tendrá que decir si acepta o no acepta venir a España, y el tribunal tendrá que decir si lo mantiene en la cárcel hasta que decidan, o por el contrario, pues lo deja en libertad, como habían estipulado antes. Es decir, es un auténtico carajal. Cuando hablas con expertos, he estado hablando con varios antes y dices, bueno, es que es una situación especial, por lo tanto, la pelota la tiene el Tribunal de Apelación de allí de París en su tejado. Ellos tendrán que decidir. Si París decide no entregarle a España de vuelta, ¿qué pasaría? A ver, son dos posibilidades. Cuando hay una orden europea de detención, cuando la persona está de acuerdo en volver, pueden ser hasta 2 meses, se puede diferir hasta 2 meses. Cuando está en contra, pues puede presentar resistencia y puede tardar hasta 1 año, año y medio, con lo cual estaríamos pensando en que no volvería por ahora. Aquí tiene 4 asuntos concretos, entonces tendría que responder por los 4. Yo supongo que harán todo lo posible por alargar la historia y sus abogados tratarán de que lo dejen en libertad provisional con algún tipo de control telemático. Cambiamos de asunto. ¿Hay trato de favor en el caso de Oriol Pujol, como denuncia la Fiscalía? Sí, claro. Vamos, eso lo ve hasta un ciego, que diría Miguel Durán. Vamos a ver, a este señor le han condenado a 2 años y medio de cárcel y por mor de una aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, pues dicen, pues te dejo en libertad 57 días después de que hayas entrado a la cárcel. Hombre, esto no es así. Lo que sí que ha habido, la Junta de Tratamiento, que depende de la Administración Autonómica Catalana, que evidentemente pues tiene un sesgo político, pues le deja libertad atendiendo pues a sus condiciones especiales, que no es más ni menos que ser hijo de Jordi Pujol, el exhonorable Jordi Pujol. Entonces le dejan en libertad y desde la mañana hasta la noche pues está haciendo lo que sea y luego vuelve a la cárcel. Es una mofa de la propia justicia, sinceramente, es mi opinión. Menos mal que el fiscal ha recurrido ante el juez de vigilancia penitenciaria, que tendrá que decidir si lo revoca o no lo revoca. La posibilidad que ocurrirá a continuación, pues tanto si ocurre una cosa como la otra, los abogados de Oriol Pujol podrán recurrir ante el Tribunal de Sección 21 de la Audiencia Provincial de Barcelona, que es la que decide en última instancia. Pero vamos, es un escándalo. Si quieres que me exprese, es un escándalo completo que a este señor con 57 días y 2 años y medio de cárcel, porque el principio de igualdad no se respeta, pues pueda estar en la calle. Ayer justamente se cumplió 1 año del ingreso en prisión de Iñaki Urdangarín en la cárcel y está a la espera de que llegue diciembre para que pueda solicitar ya permisos de salida. ¿Cuándo se concede un tercer grado? Hacia la mitad más o menos. Él fue condenado a 5 años y medio de cárcel, si mal no recuerdo. La norma es que sea hacia la mitad. Antes se le da una serie de permisos y si él vuelve, si todo está normal y demás, pues lo más probable es que hacia la mitad, cuando cumpla 2 años y medio, 2 años, casi 3 años, pues le den el tercer grado. Pero ya he visto qué ha pasado con Oriol Pujol. Quiero decir, a ver, la realidad hoy en día, la realidad es que si tú condenas a alguien a los años que sean, se le puede dejar en libertad, como han hecho con Oriol Pujol, a los 2 meses. Lo que pasa es que, claro, vamos a ver, sería un escándalo que hicieran lo mismo con este señor. No creo que ocurra, evidentemente. Ya ha visto el escándalo que se ha formado con Pujol. Bueno, otro asunto. La juez del caso ERE de baja por motivos personales y los fiscales de Sevilla además han remitido un extenso informe en el que detallan presuntas irregularidades de Núñez Bolaños. ¿Desde cuándo se produce este enfrentamiento? A ver, ha habido enfrentamiento de los señores fiscales de anticorrupción también con Mercedes Alaya. Esto es normal, se ha producido antes y también con ella. Yo he estado también pulsando a la otra parte. He estado hablando con la gente que está alrededor de la juez y demás, y ahí me dicen que todo lo que están diciendo la juez tiene una respuesta muy clara. Las decisiones, por ejemplo, de prescripción o de quitar la acusación de determinadas personas, las ha tomado la sección 7, el tribunal en funciones de apelación de la Audiencia Provincial de Sevilla. Ella no lo ha hecho. Lo han hecho estos señores. Entonces, lo que me están diciendo, si sirve la otra parte, la versión de la otra parte es que lo que están tratando es de convertirla en una cabeza de turco para echarle la culpa de que no está saliendo todas las instrucciones como se supone que tienen que haber salido. A ver, la diferencia entre la instrucción que sí que llevó Alaya es que todo era un macroproceso. Sin embargo, por ejemplo, si te fijas en otro proceso, un macroproceso, como por ejemplo el Palma Arena en Baleares, se fue troceando y eso se ha ido juzgando perfectamente.
Entonces venimos con el mal de la instrucción de Sevilla, que era un macroproceso al cual ha habido que ir troceándolo. Y eso, en ese troceo, pues han ido prescribiendo cosas. A mí mis fuentes me dicen que la juez está muy tranquila y que si van a presentar algún tipo de queja ante el Consejo General del Poder Judicial, que ella está encantada de dar su versión y de demostrar evidentemente que el trabajo que ha hecho ha sido limpio y ha sido profesional. Pero, Carlos, parece que esta investigación está gafada. Hay quien piensa que nunca sabremos lo que hizo el PSOE en Andalucía. Estamos esperando a la sentencia del juicio de los ERE, que será en septiembre, y eso va a marcar justamente el futuro prácticamente de todo lo que se está investigando. Cuando hay una versión, un punto de vista, también otra versión, otro punto de vista. Yo creo que vamos a tener que esperar hasta septiembre, hasta ver ese juicio, porque eso va a condicionar el resto, esa sentencia va a condicionar el resto de las instituciones que están ahora mismo funcionando. Carlos Berbel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Un placer, Alba. Caen en picado los nacimientos en España. La pirámide poblacional se invierte. Sí, lo están escuchando bien. En nuestro país el número de mayores ya supera al de niños. Conclusiones que se derivan de un informe alarmante que hemos conocido hoy. Cada vez nos casamos menos y lo hacemos por el rito civil. Tenemos menos hijos y a mayor edad nos morimos más pero más tarde. Esta es nuestra sociedad. Algunos lo llaman declive demográfico y lo cierto es que a este paso España se vacía. Esto es lo que muestran los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística sobre los indicadores demográficos básicos. Lo más importante de todo, estas criaturitas que sin saberlo son la base de nuestra existencia y nuestro país se está quedando sin niños. Durante 2018 se registraron 370.000 nacimientos en España, lo que supuso un descenso del 6,1% respecto al año anterior, una tendencia que continúa a la baja desde hace 10 años, desde 2008. Aquí tienen los datos. Menos nacimientos porque el número de hijos por mujer ha disminuido hasta 1,25 en 2018, sumado a que la edad media para tener descendientes se elevó a los 32,2 años. Y la mortalidad. Durante el año pasado fallecieron en España 426.000 personas, un 0,4% más que en 2017. Desde 2015 hemos perdido unos 56.200 ciudadanos, pero hemos mejorado en esperanza de vida. Los hombres alcanzan los 80,5 años y las mujeres un poquito más, casi los 86. Pero el amor es algo que no nos puede faltar nunca, ¿no creen? Los hay que aún no están muy convencidos de esto, pues los matrimonios han bajado un 6% este 2018. 163.430 parejas se dieron el sí quiero en nuestro país, 30.000 uniones menos que hace 10 años. ¿Y mediante qué rito preferimos casarnos? Este gráfico muestra que las ceremonias civiles se llevan la palma. Los matrimonios religiosos han ido descendiendo poco a poco. Y sin indirectas, ustedes que están viendo esto, sí, quizás sea hora de que nos ayuden a repoblar el planeta. Se retoman las obras que inició el Ayuntamiento de Madrid en Plaza de España. Se reanudan después de que la comunidad haya levantado la paralización que decretó el pasado día 5 de junio. En ese momento, el Ejecutivo Regional pidió al consistorio que se presentase un proyecto arqueológico para garantizar la conservación de los restos que pudiesen encontrarse en la zona. Dentro de este recinto, señala el decreto, se encontraron restos arqueológicos de diversos momentos culturales anteriores a la Fundación Árabe de Madrid. A partir de ahora se respetará ese control. Ampliado el plazo para participar en la liberación ferroviaria. José Luis Ábalos, el ministro de Fomento en funciones, pone como fecha tope el 31 de octubre. Queremos que la liberalización que lidera el Grupo Fomento posicione a España en el referente de una liberalización efectiva. Estamos sorprendidos, gratamente sorprendidos, por la cantidad de interesados en la liberalización española sin precedentes en otros lugares. Por eso escuchamos atentamente sus planteamientos, que no siempre son todos coincidentes, e intentamos atenderlos. Y de hecho, y prueba de ello, es que vamos a ampliar el plazo de presentación de ofertas hasta el 31 de octubre. Pero disponemos ya de la mayor red de infraestructuras de transporte de Europa, por lo que seguir aumentando sin más. El tamaño de la red no aporta gran cosa al equilibrio regional. Pero ¿por qué el Gobierno intenta hacer esa liberación? Xavier Cajo, periodista y director de Pulso Económico. ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrenta el tren en España? Muy buenas noches, Xavier.
Buenas noches, Alba. Efectivamente, el AVE es público y es de todos. Es de todos porque pues hemos invertido en él 52.000 millones de euros. Es decir, cada español, y valen aquí los recién nacidos y los más ancianos, tiene apostado en el AVE 1.100 euros per cápita, ¿eh? Aquí contribuimos todos. Así es que nos afectan y mucho los males del AVE. ¿Cuáles son los males del AVE? Lo vamos a ver a continuación. El AVE es deficitario, el AVE le cuesta dinero al Estado cada año. ¿Y por qué? Se preguntarán. Bueno, hay un problema de sobrecostes en las obras. La verdad es que un kilómetro de AVE cuesta 25 millones de euros de promedio. Un kilómetro, 25 millones de euros. En los nuevos tramos, este sobrecoste ha sido mucho mayor, 40 millones de euros por kilómetro de los nuevos recorridos del AVE. Y el peor de los casos, pues es el tramo Madrid-Barcelona, frontera francesa, que, bueno, pues es el más caro en estos términos de sobrecoste de obras. El segundo es el Madrid-León, que también ha costado una fortuna. Vamos con el segundo de los males, los costes en el servicio. Una vez se inaugura la línea, ¿qué pasa con los costes de servicio? Pues que son muy elevados, muy elevados. Por ejemplo, el Madrid-Galicia cuesta 69,85 millones de euros por minuto de trayecto. Eso es una barbaridad. El Madrid-León, 57 millones de euros por minuto de trayecto. El Madrid-Barcelona, 39,7 millones de euros por minuto de trayecto. Una barbaridad. Más problemas, el mantenimiento, que es caro. Es caro en términos de trabajo necesario para que esas vías permitan el traslado de pasajeros a alta velocidad. Y el gasto eléctrico, que también es muy elevado. Las velocidades son bajas y los precios caros. Y eso repercute sobre el uso de estas líneas de alta velocidad. Las velocidades nunca alcanzan lo que se anunció y hay muchas paradas caprichosas, a veces políticas, a distancias inadecuadas, demasiado cortas, que hacen que los trenes difícilmente puedan desarrollar esa capacidad de traslado a alta velocidad, y hay problemas de gestión del sistema. El peor caso, el Madrid-Galicia, que apenas alcanza el 30% de la velocidad que tenía previsto alcanzar y que nunca parece que va a llegar el momento. Además de esto, falta de pasajeros. Este quizás es el elemento más grave. El umbral de rentabilidad para una línea de alta velocidad está internacionalmente aceptado 9 millones de pasajeros por año. Ese es el momento en el que la línea se autofinancia. No llegamos nunca. La línea que más pasajeros tiene, que es la Madrid-Barcelona, el AVE Madrid-Barcelona, tiene apenas 3.700.000 viajeros cada año. Está muy lejos de los 9 de umbral de rentabilidad. Bueno, estos son los males. El plan de ADIF y del Ministerio de Fomento. La Unión Europea obliga a que haya competencia privada en el sistema, por mucho que la infraestructura del AVE sea pública y esté en manos de ADIF. Por lo tanto, hay un plan para que con una fecha que no es prorrogable compitan en esas líneas que hemos pagado todos servicios de otras compañías privadas o extranjeras. Están obligados, como dice aquí, a esa competencia en el futuro, y ese futuro se acerca. Hay que hacerlo sin averiar las cuentas de la Renfe. Ese es el gran sudoku en el que está el Ministerio de Fomento. ¿Cómo hacemos para que esto no suponga el hundimiento de las ventas que está haciendo ahora Renfe de trayectos de alta velocidad? ADIF ha elegido el modelo italiano. ¿Cómo es el modelo italiano? Los aspirantes tienen que pagarle a ADIF un canon por operar en las estaciones, en las vías, en las catenarias y con los servicios públicos que ofrece la compañía ADIF. Le llaman el sistema italiano porque más o menos han copiado el modelo. Ganarían unos 600 millones de euros por año si aplican el sistema italiano, que son los planes que tiene el Ministerio de Fomento. Objetivos de esos planes, ¿cuáles son? Hacer sostenible el AVE español, que no pierda dinero el conjunto del sistema del AVE español. Destinar los ingresos al mantenimiento y a las inversiones que hay que hacer sistemáticamente una vez el sistema se pone en marcha. Y aumentar entre un 30 y un 50% el tráfico de pasajeros. Esta es la clave. Hay que aumentar el tráfico de pasajeros, si no, el sistema no tiene sentido. A los aspirantes
no le salen las cuentas. Dice Ábalos que tiene infinidad de ellos, que está sorprendido de la cantidad de interesados que hay, sí, pero ofertas en firme deben tener pocas porque están pensando ampliar hasta octubre el plazo de entrega de solicitudes de concesionarios para que puedan usar esas vías públicas. No se sabe si es porque tienen muchos o es porque tienen pocos. En cualquier caso, lo que sí se sabe, porque ellos hablan con su boquita, es que les parece muy caro el canon que establece Fomento para poder utilizar la infraestructura ferroviaria de alta velocidad española, aunque no sean propietarios de la misma. Xavier, gracias y muy buenas noches. Abrimos ya la página de sucesos. Un niño de 13 años se suicida en Guecho. El cuerpo del pequeño apareció este lunes en el acantilado de la Galea, en Vizcaya, paraje donde se habría arrojado al vacío. La Ertzaintza está ahora mismo investigando las causas de todo lo que ha sucedido. Todo apunta a un caso de acoso escolar. Todas las hipótesis están encima de la mesa para los agentes, pues según varias fuentes policiales estaba escolarizado en un centro donde sacaba buenas notas y estaba bien integrado. Un colegio al que se le había trasladado hace poco, ya que en el anterior habría sufrido bullying por parte de sus compañeros de clase. Herida de gravedad tras haber sido estampada contra la cristalera de un escaparate. La van a ver, rotura de nariz y múltiples heridas. Agresiones por las que un joven de 20 años fue detenido anoche por la Policía Nacional de San Juan de Aznalfarache, en Sevilla, tras golpear la cabeza de su exnovia de 15 años. La joven indicó a los agentes que cuando paseaba con unas amigas se encontró con el presunto agresor, con el que había mantenido una relación durante 2 años. Y él, al mostrarse agresivo, con ella huyó del lugar, pero fue perseguida hasta que la alcanzó. En ese momento comenzó a golpearla, tirándola al suelo y golpeando su cabeza contra el cristal del escaparate de un comercio, que destrozó, provocándole además heridas graves. Le pido a la justicia que, como son madres como yo, que se ponga en el lugar mío, por favor. Yo tenía que tener pruebas de que le hacía algo, y yo tenía alguna amiguita de ella, como una sobrina mía que se llama Yunairi también, que la vio cuando él la bofeteaba en el Parque Los Pitufos. Y claro, como ella era que tenía que hablar, ella tenía temor a hablar, hasta hoy que habló. Venía con un grupo de amigas de la piscina y él me alcanzó a ver que venía con unos amigos, y en cuanto lo vi, salí corriendo hacia otra dirección con mis amigas y él se fue detrás mía y me estalló contra un escaparate de cristal. Que se aleje de mí, es lo que quiero. Por segunda vez se repite un hito de la medicina española. Implantan un corazón artificial al completo. Se trata de una compleja intervención excepcional que se ha producido en el Hospital del Hospitalet de Llobregat. El paciente tiene 30 años, le fallaban los 2 ventrículos del corazón y tenía también hipertensión pulmonar. Unos problemas que le impedían recibir un trasplante de corazón o una asistencia ventricular mecánica. Actualmente el paciente se encuentra ingresado en situación estable, aunque eso sí, este corazón artificial es de carácter provisional hasta que se normalice su tensión arterial para que se le pueda implantar ya un corazón. Invasión de serpientes. En apenas 5 días se han capturado 3 de gran tamaño en varias viviendas de Málaga. La primera de las capturas fue una serpiente de escalera de 1,5 metros de longitud, mientras que los otros 2 casos fueron sendas culebras de herradura de 1,60 metros cada una. Concretamente, una culebra de escalera el viernes día 7 y otras 2 de herradura este martes día 11. Las serpientes fueron depositadas en el centro sanitario municipal, donde quedaron a disposición del Centro de Recuperación de las Especies Amenazadas. Arabia Saudí culpable de la ejecución de Jamal Khashoggi. La ONU sentencia que tiene evidencias que implican al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, en el asesinato del periodista el pasado 2 de octubre de 2018 en Turquía. Así se desprende del informe que ha presentado hoy y en el que insta a que se le incluya en las sanciones y se profundice en la investigación sobre el caso. Un informe de más de 100 páginas en que la experta de Naciones Unidas pide ampliar la investigación a los máximos escalafones ante lo que considera un asesinato extrajudicial que incluyó posiblemente la tortura.
¿Se imaginan que se congela el precio del alquiler durante 5 años? Pues mientras que en España se gastan 1/3 de su sueldo en alquiler, en Berlín se bloquea. La medida entrará en vigor en el año 2020, pero tendrá carácter retroactivo a partir del próximo mes de julio. Una iniciativa pionera en Alemania con la que las autoridades locales quieren contrarrestar y frenar la especulación en el mercado de la vivienda durante los últimos años. Una medida que afectaría a 1,5 millones de casas. Queda todavía un año, pero Donald Trump ya ha dado el pistoletazo de salida en la carrera a la Casa Blanca. Lo ha hecho sacando pecho de su gestión y usando uno de sus clásicos. And we will make America great again. La campaña de Donald Trump para las elecciones presidenciales del año 2020 ya ha comenzado. El presidente de Estados Unidos empezó la carrera para su reelección con un mitin en Orlando, Florida, que congregó a 20.000 personas. El candidato republicano, avalado por un crecimiento económico imparable, se ha mostrado indeciso sobre su lema de campaña en un tono jocoso. Is it going to be Make America Great Again, which is probably and possibly the greatest theme in the history of politics, I think. You know, there's a new one that really works, and that's called Keep America Great. Este ha sido el evento en el que Trump ha anunciado su candidatura. Sin embargo, fue presentado oficialmente nada más ser elegido presidente el 20 de enero de 2017. Aún quedan 18 meses para las elecciones, pero Trump empieza fuerte. No habían pasado 15 segundos de discurso cuando Trump atacó a ciertos medios de comunicación acusándolos de producir noticias falsas. If we have about 3 or 4 empty seats, the fake news will say headlines. He didn't fill up the arena, you know. El discurso fue muy similar a aquel de 2016 que le alzó a la presidencia. Se centró en el patriotismo, la posición antiaborto, la familia, las políticas anti-inmigración ilegal, las armas y ensalzó su gestión del país, poniendo como ejemplo la reducción del desempleo a niveles casi inexistentes. Los ataques a sus rivales fueron una constante. Our radical Democrat opponents are driven by hatred, prejudice, and rage. They want to destroy you, and they want to destroy our country. Imagine if we had a Democrat president and a Democrat Congress in 2020. They would shut down your free speech. Trump confía en que el mismo discurso políticamente incorrecto volverá a tener éxito. Una niña de 10 años, la más joven de todo el mundo en escalar la montaña del Capitán en Yosemite. Realizó esta hazaña junto a su padre y un amigo. Tardaron 5 días. Con apenas 1,20 m de altura y 25 kilos, la pequeña escaló los casi 900 metros de la ruta La Nariz. Es la vía más famosa, más de 30 largos y 950 metros de roca vertical. La niña ha asegurado que su lema era preguntarse cómo se come un elefante en pequeños bocados. Al menos 21 heridos por un terremoto de 6,7 grados en Japón. Un temblor que provocó el cierre temporal de carreteras e interrupciones en el servicio ferroviario por miedo a un tsunami. Las autoridades están evaluando los daños, pero de momento no se ha registrado ninguno grave en inmuebles e instalaciones, aunque sí han pedido que los ciudadanos tengan precaución por riesgo de derrumbes y corrimientos de tierra. Japón sufre terremotos habitualmente, ya que se asienta sobre el conocido como Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del planeta. Para evitar una sanción de Estados Unidos, Nicolás Maduro vende toneladas de oro a África, concretamente 8 toneladas procedentes de las reservas del país. Oro por un valor de 300 millones de dólares para refinarlo en Uganda. Estados Unidos puso sanciones a la venta de oro en noviembre del año pasado, aunque desde entonces se ha seguido poniendo a la venta en secreto este material precioso. Viajó como mínimo 500 kilómetros desde su hábitat natural en busca de comida. Empujado aparentemente por la falta de alimentos, se ha visto a un oso polar vagando por las calles de la ciudad rusa de Norilsk. Según los expertos, raramente estos animales abandonan su lugar, en este caso la costa del mar de Kara, si no es por algún motivo vital. Diferentes especialistas y expertos están viajando hasta la urbe para poder conocer el estado de salud del oso polar. Si la vida del animal no corre peligro, será devuelto a la naturaleza.
Y nosotros nos despedimos ya, pero les dejamos, como siempre, con las noticias, con el noticiario de 1936 y después El Gato al Agua. Pueden seguir informados en nuestra página web en eltorotv.com. Volvemos mañana a las 8:30 puntualmente con más información. Gracias y muy buenas noches.